¿Qué pasaría si el miedo que hoy te paraliza fuera la misma fuerza que mañana te impulsa a crecer? Zenitsu Agatsuma, un joven cazador de demonios que llora, grita y huye ante el más mínimo peligro, está a punto de enseñarnos la lección más profunda sobre el coraje auténtico que jamás hayas escuchado. Un chico que se considera a sí mismo cobarde, patético, indigno de amor, nos mostrará que la verdadera fuerza no viene de la ausencia del miedo, sino de algo mucho más profundo, de la aceptación de quien realmente somos. Imagínate por un momento a alguien que solo puede mostrar su verdadero poder cuando está completamente inconsciente. Alguien tan aterrado de su propia realidad que prefiere vivir dormido antes que enfrentar sus miedos despiertos. Hoy vamos a descubrir cómo este personaje aparentemente débil nos enseña que el camino hacia el crecimiento personal no se trata de eliminar nuestras supuestas debilidades, sino de integrarlas con compasión. Nos mostrará que nuestras heridas más profundas pueden convertirse en nuestros dones más preciosos. Así que acompáñanos en este viaje hacia el corazón de uno de los personajes más incomprendidos del anime, porque su transformación podría ser exactamente lo que necesitas escuchar hoy. Cuando conocemos a Zenitsu por primera vez, lo vemos después de la prueba para convertirse en cazador de demonios. Los demás están golpeados, heridos, cansados, pero firmes. Zenitsu, en cambio, está al borde del colapso. Su rostro refleja un terror absoluto. En lugar de orgullo, lo que vemos en sus ojos es miedo. Un miedo que grita: yo no debería estar aquí. Y lo irónico es que ya había sobrevivido a una prueba mortal. Ya había demostrado tener algo que lo sostuvo frente a los demonios, pero su mente no lo reconocía. Y es esa la gran contradicción de Zenitsu. Mientras los demás lo ven como un sobreviviente, él solo se ve como un fracaso con suerte. Aquí aparece una enseñanza clave. Muchas veces, aun cuando hemos superado pruebas difíciles, seguimos creyendo que no somos suficientes. Hemos sobrevivido a pérdidas, a fracasos y a dolores, y aún así nos convencemos de que no tenemos lo necesario. Zenitsu es el reflejo de lo que nos pasa cuando no reconocemos nuestra propia fuerza. ¿Cuántas veces en tu vida has sobrevivido a pruebas difíciles y en lugar de reconocer tu fuerza, solo pensaste en que fue suerte? ¿Qué logros tuyos estás minimizando cuando en realidad son la prueba de que ya eres más fuerte de lo que crees? Vemos nuevamente a Zenitsu en su estado más patético, agarrado de las piernas de una chica, llorando y rogándole que se case con él, porque está convencido de que va a morir en su próxima misión. La primera impresión que nos deja Zenitsu es devastadora. Aquí tenemos a alguien que supuestamente es un cazador de demonios entrenado, pero que actúa como un niño aterrado. Mientras Tanjiro irradia determinación y bondad, Zenitsu parece, parece un error. Lo vemos suplicar, llorar y luego, cuando finalmente acepta ir a la misión, lo hace con la actitud de mártir resignado, como si fuera caminando hacia su ejecución. Pero hay algo más profundo sucediendo aquí. Su tendencia a huir de los problemas no es cobardía, es autoprotección. Su búsqueda desesperada de matrimonio no es algo superficial, es un grito desesperado por amor, conexión y estabilidad. Sus lamentos constantes sobre su destino no son dramatismo, son la expresión de un dolor real que no ha sido reconocido. Veamos más profundamente a Zenitsu. No conoció el calor de sus padres. Cuando era niño, creció con un vacío profundo, una sensación de soledad que lo acompañaba como una sombra. Ese vacío lo llevó a desear más que cualquier otra cosa ser querido, ser valorado, ser importante para alguien. Y esa fue la necesidad de afecto la que lo volvió vulnerable. Se enamoró de una chica, lo entregó todo, le dio lo poco que tenía, le dio dinero, confianza, ilusiones, pero ella lo engañó. No solo se fue con otro, sino que además lo dejó lleno de deudas, quebrándolo tanto internamente como externamente.
El chico que ya cargaba con la soledad, ahora carga también con la traición. Esta parte de la historia de Zenitsu es dolorosa, pero muy real. Cuando no sanamos nuestras heridas de abandono, buscamos desesperadamente a alguien que las llene. Queremos que alguien nos diga que valemos, que somos suficientes, y en ese camino muchas veces terminamos enredados en relaciones que nos hieren más. Y es ahí cuando aparece Jigoro Uwajima, el hombre que pagó sus deudas y lo tomó como discípulo. No era su abuelo de sangre, pero se convirtió en su abuelo de corazón. Le dio lo que Zenitsu nunca tuvo: guía, disciplina, paciencia y sobre todo un lugar al cual pertenecer. En medio de la oscuridad encontró a alguien que creyó en él, incluso cuando él mismo no podía hacerlo. Esto nos enseña que a veces la familia que más nos marca no es la de sangre, sino la que encontramos en el camino. Personas que llegan a nuestra vida para mostrarnos que no estamos solos y que sí valemos, que podemos ser forjados como algo más grande de lo que imaginamos. ¿Quién ha sido esa figura en tu vida? ¿Quién apareció en tu historia cuando más lo necesitabas y te mostró que eras más fuerte de lo que creías? Y si todavía no has encontrado a esa persona, ¿qué pasaría si esa figura pudieras empezar a hacerla tú mismo para otros? Con Jigoro a su lado, Zenitsu empezó un nuevo capítulo. No dejó de tener miedo ni de llorar, pero poco a poco fue aprendiendo que su valor no dependía de ser perfecto, sino de levantarse una y otra vez. Ese fue el inicio de su verdadero camino. Pasamos a la escena donde Zenitsu está atrapado en la montaña. Una araña lo muerde y el veneno comienza a recorrer su cuerpo. El demonio se burla de él. Pronto te transformarás en uno de los míos, perderás tu forma humana. Zenitsu llora, tiembla, se siente patético y mientras el veneno recorre su cuerpo, Zenitsu se sincera consigo mismo. Y ahí comienza a recordar el entrenamiento con el abuelo. Él le dice: yo también quería cumplir tus expectativas, pero no puedo hacerlo. Me siento terrible de ser así. Lo digo en serio, no he dormido nada por estar entrenando, pero parece que no ha servido de nada. Y en ese momento, Zenitsu recuerda cuando le cayó un rayo. Y cuando ese rayo lo golpeó, su cabello cambió por completo, era otro. Y aún así, agradeció por estar vivo, aunque él mismo se odiaba más que cualquier otra persona. Zenitsu menciona: siempre trato de hacerlo bien, pero termino huyendo, acobardado. Soy patético, quiero cambiar, quiero ser alguien competente. Y la verdad, toda mi vida he hecho mi mayor esfuerzo. Aquí vemos la vulnerabilidad de Zenitsu. Se siente inútil, débil y patético. Pero dentro de esas palabras aparece algo esencial: quiero cambiar. Y esa es la semilla del crecimiento. El verdadero cambio no comienza cuando ya eres fuerte, sino cuando, aún en tu peor momento, te atreves a desear una vida distinta. El deseo de ser mejor, aun cuando crees que tu esfuerzo no vale, ya es un acto de esperanza. Zenitsu, incluso odiándose a sí mismo, revela que nunca dejó de esforzarse. Y ese esfuerzo invisible, aunque silencioso, sería lo que más adelante lo forjaría como a una katana. El miedo lo consume. Zenitsu se siente que su cuerpo se rompe, que el veneno arde en cada vena y que incluso su cabello empieza a caerse. No puede más, la mente le grita: todo ha terminado, y colapsa. Su cuerpo cae desde lo alto del árbol inconsciente y para cualquiera ese sería su final. Pero para Zenitsu fue justo el inicio de algo sorprendente. Porque en ese estado, donde el miedo lo apagó, nació su verdadero yo. El Zenitsu que no tiembla, el que no duda, un guerrero completamente enfocado. Su respiración cambia, su postura cambia, sus movimientos se vuelven más fluidos, precisos, letales. En ese estado domina la primera postura de la respiración del rayo, con una perfección que aterra a los demonios más poderosos. Pero aquí está lo fascinante. No recuerda nada de lo que hace cuando está inconsciente. Para él,
Estos momentos de poder absoluto simplemente no existen en la realidad consciente. Es irónico, despierto, Zenitsu es el cazador más asustado de todos, pero dormido se convierte en un rayo viviente, un guerrero imparable, porque en ese trance desaparece todo lo que lo limita, su inseguridad, sus dudas y sus voces internas. Solo queda la enseñanza de su maestro, su entrenamiento repetido una y otra vez, y su cuerpo respondiendo como acero templado. Aquí está la lección. Muchas veces el mayor enemigo no es el que enfrentamos afuera, sino lo que enfrentamos adentro. Zenitsu tenía el poder todo el tiempo, pero su miedo lo bloqueaba. Solo cuando el miedo se apagaba, aparecía su verdadera fuerza. Nos recuerda que debajo de nuestros temores existe una versión de nosotros mismos más ágil, más fuerte y más enfocada de lo que creemos. Solo necesitamos apagar esas voces que nos sabotean para dejar salir nuestro verdadero potencial. Zenitsu entre llantos le reclama a su maestro: abuelo, hace poco te enojaste porque solo sé usar una de las 6 posturas de la respiración del rayo. Y la respuesta del maestro fue clara y contundente. ¿Sabes cómo se forja una katana? Golpeas y golpeas el acero una y otra vez hasta que la hoja quede libre de toda impureza. Así se crea una hoja fuerte capaz de resistir cualquier batalla. Lo que su maestro Jigoro le estaba diciendo es que no importa si no dominas todo, no importa si no eres el mejor en cada área. Si tienes algo, aunque sea una sola habilidad, una sola virtud, debes llevarla a la perfección. Zenitsu entendió que no era un fracaso por solo dominar una postura. Era su responsabilidad llevar esa única postura a su máximo nivel, más allá de sus límites. Y ese fue el comienzo de su verdadero despertar. Dejar de ver sus carencias y empezar a valorar más lo que sí tenía. En la vida muchas veces sentimos que no somos suficientes, que los demás avanzan más rápido, que tienen más talento, más oportunidades, pero la lección de Zenitsu y su maestro nos enseña que no necesitamos hacerlo todo, solo necesitamos encontrar en nosotros mismos esa cosa única que cada uno de nosotros tiene dentro y trabajarla hasta convertirla en tu espada indestructible. A veces el verdadero crecimiento no está en sumar más, sino en profundizar en lo que ya tenemos. Durante el entrenamiento con el pilar, todos buscaban llevar su cuerpo al límite. Tanjiro avanzaba, Inoki avanzaba. Ambos exprimían cada gota de energía, cada enseñanza recibida. Zenitsu, en cambio, estaba atrapado en su propio miedo, con el corazón latiendo como si fuera a explotar. Era como si la vida entera se hubiera reducido a ese pánico constante hasta que algo cambió. De pronto, su pequeño gorrión aparece trayéndole una nota. Zenitsu la lee y nadie sabe qué decía exactamente esa nota. Pero lo cierto es que esas palabras fueron el detonante. En ese instante, todo su miedo, toda su inseguridad se transformó en determinación. La siguiente escena es distinta a todo lo que habíamos visto de él. Zenitsu ya no tiembla. Sentado sobre una roca, tranquilo, reflexivo, como si algo en su interior hubiera hecho clic. Tanjiro se acerca con una sonrisa, llevándole comida y le pregunta si está bien. Zenitsu responde y le dice: gracias por preocuparte, eres una buena persona, pero estoy bien, ya sé lo que debo hacer. Por primera vez lo vemos serio, no con miedo, no con dudas, sino enfocado, molesto con sus propias limitaciones y con una determinación que jamás habíamos visto en él. Ese momento marcó un antes y un después, porque a partir de ahí, Zenitsu dejó de ser el espadachín que solo brillaba cuando se encontraba inconsciente. Aquí lo vemos entrar en el castillo infinito con los ojos abiertos, el corazón firme y la decisión clara de luchar de frente contra los demonios. Ya no había llanto ni excusas, solo un guerrero que había aceptado su propio destino. Todos tenemos un punto de quiebre, ese instante en que dejamos de escondernos y decidimos que es hora de pelear despiertos. Zenitsu nos enseña
que el verdadero crecimiento llega cuando asumimos la responsabilidad de nuestra vida. Cuando dejamos de esperar que los otros nos rescaten, dejamos de justificarnos y entendemos que somos nosotros quienes debemos dar el paso de un cobarde paralizado a un guerrero decidido. Y esa transformación consciente es lo que convirtió a Zenitsu finalmente en el espadachín del trueno que estaba destinado a ser. La transformación de Zenitsu no sucede de la noche a la mañana. Es un proceso gradual, casi imperceptible al principio, que comienza con pequeños actos de coraje constantes que pasan desapercibidos para casi todos. El primer momento significativo ocurre cuando Zenitsu, completamente despierto y aterrado, decide proteger la caja de Nezuko. No es un momento de gloria épica, es silencioso. Por primera vez, su amor por otro supera su miedo por sí mismo. Luego vemos otros destellos. Una niña del barrio es maltratada brutalmente por la sexta luna. Zenitsu, despierto, se interpone y la defiende. Le dice que suelte a la niña y se disculpe con ella, aún sabiendo que estaba frente a un demonio superior. A este demonio le molesta y golpea a Zenitsu con una fuerza tan sorprendente que lo deja inconsciente y lo manda contra la pared. Aquí vemos cómo, a pesar del miedo, tuvo el valor para defender a otro. Lo hermoso de esta evolución de Zenitsu no está en volverse menos sensible o más duro, se está volviendo más consciente de que tienes cosas por las cuales vale la pena luchar a pesar del miedo que puedas sentir. ¿Has notado cómo funciona esto en tu propia vida? Cómo el amor profundo por algo o por alguien puede darte coraje para hacer las cosas que nunca creíste posibles. La historia de Zenitsu nos enseña una verdad sobre el crecimiento personal. La sanación real no viene de eliminar nuestras partes débiles, sino de integrarlas con amor. Su viaje nos revela verdades que pueden transformar la manera en que vemos nuestro propio proceso de crecimiento. Zenitsu nos recuerda que no necesitamos ser perfectos o intrépidos para ser valiosos. No necesitamos eliminar nuestra sensibilidad para ser fuertes. No necesitamos esconder nuestra vulnerabilidad para ser dignos de amor. Necesitamos ser auténticos, íntegros y compasivos con nosotros mismos. El verdadero despertar no es eliminar el verdadero cobarde interior, es abrazarlo y amarlo tanto que no necesite esconderse. Es reconocer que nuestras supuestas debilidades pueden ser nuestros superpoderes disfrazados, esperando el momento de que tengamos ese coraje para reclamarlo. ¿Y a ti? ¿Qué te pareció la historia de Zenitsu? ¿Te sentiste identificado con alguna parte de su viaje? ¿Hay parte de ti mismo que has estado tratando de cambiar o eliminar? ¿Aspectos de tu personalidad que solo permite salir cuando te sientes completamente seguro? Queremos conocer tu perspectiva. Déjanos en los comentarios con qué momento de la transformación de Zenitsu te identificaste más. Y si te gustó este video, suscríbete, dale like y comparte. Cada semana exploramos las enseñanzas más poderosas que los animes tienen para ofrecernos sobre crecimiento personal, sanación emocional y despertar espiritual. Porque creemos firmemente que estas historias no son solo entretenimiento y que estos personajes que salen en ellas pueden ser nuestros maestros más inesperados en este viaje hacia convertirnos en la mejor versión de nosotros mismos.